Muy buenas noches, estimado docente. Quien les saluda son los estudiantes Brenda Inga, Richard Mendoza, Jesús Mendoza, Ricardo Flucker y Giovanna Velasco. En esta oportunidad estamos presentando el tema Fundamentos teóricos y conceptos de imagen versus esquema corporal del test de la figura humana y el análisis e interpretación del test del dibujo de la figura humana de Karen McCovern. Los métodos gráficos proyectivos han nacido gracias a la necesidad de explorar motivaciones de las conductas que no se pueden manifestar por la comunicación directa entre personas. Estos métodos son conocidos como técnicas o test proyectivos. En este grupo se encuentra el test de la figura humana de Karen McCovern, pues a través de los dibujos de la figura humana se representa una profunda e íntima expresión de la personalidad del que dibuja. Según McCovern, el dibujo del cuerpo humano permite reconocer la proyección de actitudes que se tienen frente a otras personas, el contexto, la idealización del yo y en últimas es una apreciación inconsciente del ser. En algunas pruebas sirven para ayudar a determinar las capacidades cognitivas o el desarrollo cognitivo de la persona. En otros casos sirve para observar la imagen que el niño tiene de sí mismo y que plasma a través de la utilización de sus creaciones artísticas. También pueden pasarse otras pruebas relacionadas, como el dibujo de la familia, en la que estudian las relaciones interpersonales entre los miembros que los conforman. En general, estas pruebas ayudan a interpretar la personalidad a través del dibujo de la persona. En un entorno tranquilo se le entrega al evaluado una hoja y un lápiz, dándole la siguiente consigna. Dibuje una persona lo más completa posible, como usted gusta. Una vez que termine el dibujo, voltee la hoja y escribe una historia sobre el dibujo que ha realizado y póngale un título. Una vez que la persona termine, se le entrega otra hoja y se le indica lo siguiente. Ahora en esta hoja dibuje a una persona del sexo opuesto a la que dibujó primero. Al terminar, repita el proceso, voltee la hoja y escriba una historia y póngale un título a ese dibujo. Es preciso resaltar que este test no evalúa talentos artísticos o aspectos estéticos del dibujo, sino elementos que ayuden a hacer un diagnóstico de la personalidad. Se pide a la persona que realice un dibujo de una persona entera, explicándole que el dibujo solo tiene que ver con una prueba psicológica y no con su calidad del dibujo. Compañero. Mi nombre es Ricardo Flucker y a continuación analizaremos un caso en el que se realizó este test. La evaluada es una mujer de 28 años, quien manifiesta que durante la pubertad y adolescencia no tuvo muchos amigos, siendo tímida, callada y un poco retraída. Sin embargo, con el pasar de los años empezó a ser más sociable y a relacionarse con más personas, volviéndose más independiente y sintiéndose apreciada por sus amigos. Como podemos apreciar, ambos dibujos se encuentran ubicados en el cuadrante superior izquierdo, el cual está relacionado al pasado y al inconsciente, siendo una zona de pasividad. Representan las vivencias del pasado, la infancia, los orígenes de muchas de nuestras actitudes, los recuerdos, la dependencia de la imagen de la madre o de su sustituto ideal. Este último punto se refuerza con lo indicado por la evaluada, quien manifiesta que su madre falleció con cáncer hace poco, buscando a través de esta expresión en el dibujo de amparo, refugio y protección. Refleja un encogimiento del yo, hasta la regresión a estadios infantiles, la fijación a la madre y la necesidad de protección. Esto indica que la actitud de la evaluada tiende a ser generalmente pasiva, tratándose probablemente de una persona introvertida y algo tímida, con ciertas dificultades de socialización o contacto con personas de ambientes sociales distantes del suyo. Esto se refuerza con lo recogido en la anamnesis, en la que menciona haber tenido dificultades para establecer relaciones amicales durante la pubertad y la adolescencia. En el dibujo del hombre podemos darnos cuenta de que la cabeza es grande, lo cual puede ser indicativo de que la evaluada necesita liberarse de su temor a sentirse inferior con relación al otro sexo. Se descarta que sea indicativo de una deficiencia intelectual, pues el anamnesis manifiesta haber tenido un desempeño aceptable a nivel académico, contando actualmente con un título profesional. Podemos identificar también que se omite la pupila en los ojos,
lo cual refleja que la evaluada se limita a contemplar las cosas sin elementos de discriminación objetiva, demostrando una vaga percepción del mundo en madurez emocional. La ausencia de cejas es indicativo de apatía, disminución del interés, de la atención y de la memoria, así como también debilidad de voluntad y líbido débil. La omisión de las orejas puede ser un indicador de deficiencias o anomalías en la audición y en el concepto de la propia imagen corporal. Finalmente, la nariz delgada, de trazo fino y delicado, puede reflejar una vitalidad débil, con un exceso de sensibilidad en los sentimientos, timidez, vulnerabilidad interna o algún estado de desaliento que inhibe la actividad y la confianza en sí misma del sujeto. A continuación, continúa mi compañera. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Erlinda Mendoza Paredes. La parte que voy a exponer es la boca. La boca, en forma de arco, parece estar concentrada en una preocupación excesiva de tipo narcisista. El mentón de base redonda o redondeada es indicativo de que la evaluada suaviza su actitud al tomar contacto con los demás. La voluntad puede ser fuerte, pero adaptativa, mientras que el cuello largo y débil implica una sublimación de impulsos instintivos. La cabellera abundante expresa el deseo de jugar con el propio atractivo en busca de homenaje, de atención y satisfacción de la propia vanidad, con el intento de revalorización del aspecto físico más visible. Lo que pretende es un reclamo de interés y de valorización. Por otro lado, cortar el tronco por la cintura y base de cinturones es un indicador de problemas en la esfera sexual. Las impulsiones instintivas presionan por un lado y la ética del super-yo por otro. Esto se refleja también en la información referida en la anamnesis, en la que la evaluada menciona que tuvo una experiencia incómoda en su primera relación sexual, la cual fue a los 21 años y no refiere contar con una pareja actual, ni mantener relaciones sexuales en la actualidad. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Velasco. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los brazos. Observamos en la imagen los brazos largos con las manos en posición de tomar contacto con personas o objetos. Es un indicador de deseo de comunicación, de contacto externo, de amistad y de afecto. La evaluada también refiere ser un tanto introvertida, ¿no? Pero al mismo tiempo manifiesta querer aprender formas de poder ser más sociable para poder entablar relaciones con más personas. Luego en la otra imagen tenemos los pies. Podemos observar que los pies están orientados en distinta dirección. Son indicativos de una divergencia en orientación, siendo simbólicamente el no saber qué camino tomar, lo cual supone un estado subconsciente de duda, de vacilación, de incertidumbre sobre el camino a seguir, siendo también una expresión de existencia de conflictos respecto a la realidad exterior. Luego, en la siguiente imagen, vamos a ver el suelo sombreado. Esto nos puede indicar de algún fallo del sujeto en la seguridad, en su confianza, para que pueda afrontar ciertas situaciones, problemas o circunstancias de su vida real. Tanto en la imagen de la persona de sexo femenino y masculino. También podemos observar esta inseguridad puede ir seguida de alguna sensación de miedo, de culpa, de inquietud o angustia. Al respecto, la evaluada también refiere haber sido asaltada con arma blanca hace algunos meses, siendo la primera experiencia de su vida. También nos indica ella que la dejó con una sensación de mucho miedo, temor, y también
ese temor a que le vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Luego tenemos en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vamos a observar el sol. El sol representa simbólicamente, bueno, luz, calor, energía, seguridad, vida y mucha alegría, ¿no? Psicológicamente puede ser un indicador de la necesidad del sujeto de recibir apoyo parental o amor paterno. Muchas gracias. A continuación va a finalizar mi compañero. Muy buenas. Me toca la parte de agrupamiento por áreas específicas, la cual empezaremos con el área intelectual cognitivo. El tamaño y la estructura de ambos dibujos de la evaluada presenta un coeficiente intelectual promedio que se manifiesta en un desarrollo intelectual adecuado para sus capacidades, así como en sus procesos cognitivos, presentando también capacidad de análisis y síntesis. En el área emocional afectiva, los resultados de la evaluada muestran que presenta también sentimientos de debilidad, culpa y miedo al no ser capaz de usar sus recursos de una manera fructífera, con miras a mejorar su presente y futuro, sino que se ve muy concentrada en su pasado y en los hechos que le fueron esquivos, ¿no? En el área social, eh, vemos y también evidenciamos signos de timidez, inseguridad e inhibición, además presentando problemas en las relaciones interpersonales. También existen indicadores de sentimientos de incapacidad para adaptarse a situaciones nuevas o inesperadas. Y en el área psicosexual se evidencia la existencia de contención o represión de las pulsaciones sexuales, ¿no? Lo cual se une frecuentemente a las fuertes tensiones emocionales internas, lo cual ha impedido que pueda expresar y disfrutar de su sexualidad a plenitud. A todo esto llegamos a unas conclusiones de que la evaluada tiene una capacidad cognitiva promedio con una leve tendencia a la fantasía. También afronta sentimientos de debilidad, culpa y miedo por situaciones del pasado. Además, se evidencian signos de timidez, de inseguridad, de inhibición, las cuales le generan disforia y problemas en las relaciones interpersonales. No ha sido capaz de expresar su sexualidad a plenitud, lo cual le termina generando tensiones emocionales internas. Y para terminar todo esto, se dan las siguientes recomendaciones, ¿no? Que lleve una terapia, una psicoterapia individual y continuar con entrevistas exploratorias a fin de identificar, confirmar o descartar alguna sintomatología. Con esto concluimos el trabajo y muchísimas gracias. Hasta pronto.